Y vamos al último video con el programa, que es sobre cómo personalizar los gráficos, que en teoría ya sabemos cómo crear. Entonces, ya explicaré esto porque ya lo debemos saber. Entonces simplemente lo ejecutaré para mostrar un gráfico que ya obtuvimos anteriormente, que es este. Bien, entonces, ¿cómo podemos personalizar este gráfico de barras? Entonces, podemos usar algunos argumentos. Para saber qué argumentos usar, hay muchas maneras. En realidad, la forma más, la forma más completa es simplemente buscando, o sea, definiendo qué es lo que queremos hacer y buscándolo en internet o acá en la ayuda, por ejemplo, en el caso de este caso que es barplot, podemos buscarlo aquí y nos da una ayuda de los argumentos que podemos usar. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo más o menos cómo es que se hace, eh, vamos a poner algunos. Entonces teníamos este, que es barplot, que es esto. Entonces podemos separarlo en varias líneas para no confundirnos, siempre y cuando no nos olvidemos de poner la coma entre cada argumento. Entonces vamos a poner coma y enter. Entonces ahora vamos a poner otro argumento. En este caso, por ejemplo, queremos que cambiarle el color a que sea blue, o sea, que sea azul. Lo hacemos de la siguiente manera y lo corremos. Entonces ahora las dos barras van a ser azules. Si queremos que una sea azul y otra sea roja, entonces creamos un vector, una lista con C, como ya lo vimos, y separamos el primero que sea azul y la segunda barra que sea roja. Y corremos. Azul y rojo. De esa manera podemos jugar con otros. Por ejemplo, ahora copiaré esto y explicaré de qué va cada uno. Ya, este es el título, main. Entonces, lo que hace es ponerle un título al texto. Entonces, este título nosotros le hemos puesto usando este argumento, main. Después, este son los colores, como ya lo mencioné. Recordemos que siempre tenemos que separar con la coma, ¿no? Después está el límite de y. Acá podemos, en vez de límite de y, podemos poner límite de x. Entonces, con límite de y estamos definiendo hasta qué punto queremos. Porque sin esto, por ejemplo, lo que pasa es... A ver, he mejorado esto. Ya sin esto lo que pasa es lo siguiente. Vemos que este eje no llega hasta el final. Entonces a mí al menos en lo personal no me gusta que este valor quede sin su respectivo, o sea, con una comparación, ¿no? Entonces, por eso podemos agregar esto. El y sería así. Después, estos son los nombres de las barras, mujeres o hombres. Si no le ponemos esto, usan los nombres generados desde la table, que es masculino y femenino, me parece. Sí, femenino y masculino. Entonces eso lo podemos cambiar aquí. Y esto es el tamaño, ¿no? Si por ejemplo si ponemos en vez de 1.2 ponemos 2, los nombres de las barras van a aumentar de tamaño. Entonces es algo así como funcionan los que puse aquí. Hay muchos más, obviamente. Después tenemos este otro, que también lo comentaré rápidamente. Entonces este de aquí. Y también lo separaré en varias líneas para poder visualizarlo mejor, lo que se haga. Y bien, entonces acá, aunque aquí está. Ya. No, hay que bajar primero. Ya, primero hay que verlo. ¿Cómo es que está? Ya tenemos este. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Entonces podemos tener este. Y vamos a explicar. Bien, lo que hacemos primero es definir este argumento, que lo que hace es reducir el nombre de las barras. Esto ya lo usamos antes. Después usamos este argumento las, que lo que hace es rotar. O sea, si es que este no estuviera, lo que obtenemos es lo siguiente. Vemos que están rotados. Entonces esto nos permite tenerlos en la posición que queremos, que en este caso es el 2. Si queremos saber más, por ejemplo, de funciones como el as, hay otros argumentos que están en par. O sea, buscamos acá par y nos da una ventana de ayuda sobre los parámetros gráficos. Y, por ejemplo, acá podemos buscar varios, pero, por ejemplo, si vamos a las... está aquí. Nos dice que es un valor numérico, que puede ser 0, 1, 2 o 3. Entonces 0 es siempre paralelo a los ejes, el 1 es siempre horizontal
el 2 es siempre perpendicular y el 3 es siempre vertical. Entonces, al nosotros definir el 2, estamos diciendo que va a ser siempre perpendicular. Entonces, como vimos acá, estos números están perpendiculares a este eje y estos están perpendiculares a este otro eje. Es lo que estamos haciendo con las. Después tenemos los colores, que hemos creado acá una lista de colores. Entonces, cuando, por ejemplo, acá solo hemos definido 4 colores y hay más de 4, entonces lo que hace es reciclar, ¿no? Entonces llega al límite y luego se reciclan otra vez. Entonces, por eso que tenemos varios verdes. Están reciclándose. Después, este es el título que le hemos puesto, que está aquí arriba. Y estos son los límites de Y, que es lo mismo, ¿no? De 0 a acá, lo mismo que expliqué antes. Bien, ahora lo de las edades. Esto sí es un poco más importante a tener en cuenta. Porque resulta que en las edades nosotros no queremos los valores así. No queremos las frecuencias de cada año en específico. Normalmente lo que queremos es categorías de edades. Entonces para esto vamos a usar una función nueva que se llama cut, que es esta de acá. Entonces esta función lo que hace es cortar. ¿Cómo es que va a cortar? Lo que hace es crear categorías. Entonces para esto lo primero que tenemos que darle a la función es categorías de qué. Entonces vamos a hacer categorías de la edad, ¿vale? Entonces acá esto es una lista de edades de las personas, si recordamos. Después tenemos que definir esto, son los puntos en los cuales queremos separar. El primero que sea 0, a eso tenemos que hacer una lista, como C. Entonces el primero lo voy a definir como -1, por ejemplo. Solo por poner que sean todos los números menores a el segundo punto, que va a ser 20. Después podemos incluir a lo que es 40, por ejemplo. Vamos a hacer otro en 60, vamos a hacer otro en 80, vamos a poner otro en 200. Este también, este 200 es simplemente para indicar más de 80, porque en realidad los intervalos que se van a formar es entre un número y otro. O sea, por ejemplo, si acá nosotros hemos definido 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías, en realidad estamos creando 5 intervalos. Uno entre -1 y 20, otro entre 20 y 40, otro entre 40 y 60 y así. Entonces, los nombres de esos intervalos los vamos a definir con otro argumento que es labels, y que también se define de manera similar. Entonces acá tenemos que poner solo 5 argumentos, que en este caso, por ejemplo, si están en el primer intervalo van a ser llamados menos de 20, lo pongo entre comillas para que se comparte como una palabra, y en realidad esto lo tenemos aquí, simplemente lo voy a copiar, esto, que es una lista, ¿no? Separado por comas. Bien, entonces ya tenemos esto. Entonces ya creamos nuestras categorías. ¿Y cómo es que vemos esto? Entonces resulta que si un valor está entre un número va a ser reemplazado por la categoría. Y a ver, por ejemplo, vamos a hacer esto. Perú positivos, edad. Ya. Por ejemplo, el primer número era 42. Entonces, como está entre la categoría entre 40 y 60, va a transformarse, digamos, en el número que corresponde a esa categoría, que es 40-60, que es el que le pusimos. Entonces es reemplazado por 40-60. Y es así lo mismo que ocurre con todos los otros valores. Y lo que podemos hacer ahora es la función table. Si recordamos, la función table lo que nos permitía era calcular la frecuencia, y podemos aplicarla perfectamente aquí. Vamos a hacer eso. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame Perú edades, categorías de edades, ¿no? Y vamos a borrar aquí todo esto, y vamos a hacer una tabla en esta variable, y nos va a dar, ¡tarán! nos da el número de personas que son menores de 20 años, entre 20 y 40, 40 y 60, 60, 80 y más de 80. Entonces,
como recordamos, la función table y la función barplot están estrechamente relacionadas. Entonces podemos simplemente aquí colocar barplot y separemos esto por acá. Ya. Y si damos acá, ¡tarán!, ya tenemos nuestro gráfico de barra separado por categorías de edad. Entonces esto ya lo podemos personalizar de múltiples formas. Acá también muestro otros argumentos más que podemos usar. Entonces vamos a correr esto y ya nos da esto, que era lo que queríamos. Entonces ya pueden ir revisando más o menos de qué va. Este horizontal true nos dice que queremos un gráfico en horizontal. Esto es para girar, ¿no?, los valores. Después el color que queremos, en este caso lo he puesto en azul claro. El título, los nombres, las etiquetas de los ejes, que son esta de aquí y esta de aquí. Luego el tamaño de los nombres, o sea, este corresponde a estos de aquí. Después el tamaño de la letra de los ejes, que corresponde a estos. El tamaño de... no, este corresponde a estos. Y este corresponde a estos de aquí. En realidad esto ya lo vamos jugando, ¿no? Este es el tamaño de la letra del título. Y bueno, esto es para un poco las separaciones entre estos valores y las líneas, que también pueden ir jugando y que no explicaré ahora a detalle. Y bien, ahora pasamos con el último tema, que es las líneas de tiempo. Entonces, esto ya lo hicimos, así que no explicaré este código, pero en teoría ya deberíamos conocerlo. Entonces nos da este gráfico. Y bien, ¿cómo podemos personalizarlo? Pues de la siguiente manera. También pueden leerlo con más detenimiento, pero lo que vamos a hacer ahora es esto. Y vamos a correr. Y bien, obtenemos este, que está mucho más presentable. Tiene una leyenda en la que definimos estos. Entonces, la manera en la que lo hacemos, por ejemplo, es de la misma manera: definimos plot y luego vamos agregando líneas. Esto ya lo vimos en cómo crear líneas de tiempo. Este grid, este argumento, lo que hace es, así como se agregaron líneas, este agrega una cuadrícula. Después, acá podemos usar este argumento para agregar el título y para definir, por ejemplo, su posición. Este es para agregar la leyenda, que está de aquí. Entonces acá definimos, por ejemplo, top right, podemos poner top left y se va a la esquina izquierda. Entonces eso ya lo podemos ir jugando, más o menos ir viendo, explorando. Entonces vemos que se cambia para el otro lado, podemos jugar con eso. Los colores que vamos a querer de la leyenda y la línea, esto es tiene que coincidir, ¿no?, con lo que estamos graficando. Y bueno, eso ya lo pueden examinar con mayor detenimiento ustedes. Este es para el grosor de la línea, por ejemplo, para que sea un poco más gruesa. Lo normal es en 1. Los colores, entonces básicamente es todo eso. Esto, por ejemplo, es para quitar los nombres de las etiquetas, porque si, por ejemplo, si estos no están, lo que pasa es lo siguiente, que se muestran estas etiquetas. Entonces pueden nombrarlas, por ejemplo, pueden poner fecha o número, algo así, acá en el interior. O si no, lo dejan en blanco. Entonces yo opté por dejarlo en blanco y presentarlo de esta manera, que me parece que ya está bastante bien. Entonces esto también está en el texto. Y básicamente eso sería. Para guardar un gráfico, entonces lo único que tienen que hacer es acá en exportar. Una vez que lo tengan acá en la pantalla, le dan a exportar. Y pueden guardarlo como PDF, copiarlo, o sea, para pegarlo en otro lado, o guardarlo como imagen. Si quieren guardarlo como imagen, pueden seleccionar en diferentes archivos en qué carpeta quieren guardarlo. Pueden seleccionar en qué ancho y qué altura quieren, o sea, si quieren que mantenga la relación ancho y altura. Y acá les da como una preview. Y bueno, si quieren ver el gráfico antes de guardar, entonces ya pueden jugar con eso. También pueden guardarlo en PDF, como mencioné. Y es la manera, ¿no?, en la que pueden incluirlo en sus trabajos. Por ejemplo, un gráfico así bastante bonito y con la ventaja de que tienen el código con el cual pueden generar gráficos parecidos o actualizados, ¿no? Si es que, digamos, mañana corren el mismo código, les va a obtener el mismo gráfico, pero quizá con alguna diferencia, ¿no?, en los casos reportados, por ejemplo, en las muertes confirmadas. Y eso sería todo por esta serie. Y ya en el siguiente video explicaré más o menos cómo continuar aprendiendo, si es que alguno lo desea.
Pero en sí ya sería todo lo que tenía que decir por esta serie.